Hola a todos. Hoy vamos a continuar con lo que tenía que ver con contacto superficial y vamos a profundizar también en el método de elementos finitos, esta vez utilizando contacto superficial. Ya, para este taller de contacto superficial, lo que vamos a hacer es que yo voy a construir una geometría de contacto similar a la que está presente aquí en esta imagen de ejemplo. Para crear la geometría, yo voy a abrir un assembly y voy a crear dos piezas. Bueno, en verdad son dos piezas que estén en contacto. En este caso, yo voy a hacer un ejemplo de una esfera o un cilindro, voy a hacer este mismo ejemplo. Y un plano. Entonces voy a partir haciendo el plano, que es más fácil. Como es un plano nomás, un sketch 2D basta. Y voy a construir la geometría. ¿Qué es lo importante? Que si vamos a simular un caso de ejemplo como este, conviene que la superficie plana sea lo más grande posible para evitar los concentradores de esfuerzo. Por ejemplo, en este caso, si se fijan aquí, simula más o menos parecido a lo que debería ser, pero recuerden que geometrías pueden generar concentradores de esfuerzo en los bordes. Ustedes para su problema de la tarea, puede que sí generen concentradores de esfuerzo, y eso es importante que lo analicen, por eso está este método. Sin embargo, yo aquí simplemente quiero hacer un ejemplo comparable a la materia que vimos en clase, entonces no me va a interesar a mí que se concentre esfuerzo, yo voy a querer que sea lo más ideal posible. Entonces ustedes, para su geometría de la tarea, puede que sí tengan concentradores de esfuerzo y ahí utilicen las geometrías reales. Yo aquí en este caso simplemente voy a hacer unas geometrías de ejemplo. Entonces voy a hacer un extrude en la otra dirección. Y lo mismo, para que no me genere concentraciones de esfuerzo o que se me aproxime como un caso de placa plana, voy a extender esto a un cuerpo bastante grande, entonces también lo voy a hacer de 1 metro. Entonces al final voy a tener un cubo, que este cubo va a ser la superficie a la que va a estar en contacto mi cilindro, similar al ejemplo que está acá, y la geometría está construida de tal forma de que no concentre esfuerzos, para el caso de ejemplo. Obviamente en la realidad a mí sí me va a interesar analizar la concentración de esfuerzo, de hecho este método me sirve para ver eso. Pero aquí yo quiero comparar con un caso ideal, así que lo voy a seguir haciendo. Ya. Entonces ahí tengo el cuerpo 1, y ahora tengo que construir el cuerpo 2. Recuerden que cuando ustedes trabajan con mecanismos o con partes distintas que no son el mismo cuerpo, siempre tienen que construir un assembly. Y cada pieza tiene que estar separada. En el problema de contacto, las piezas tienen que estar separadas, si no el software no va a poder resolver el problema de contactos. Así que tengan cuidado con eso. Entonces, la siguiente parte va a ser el cilindro o la pieza de contacto, que nos va a poner cilindro nomás. Profe, Cuéntame. ¿se pueden hacer dos piezas por separado y después cómo importar esas piezas al assembly? Claro, por ejemplo, lo puedo hacer, por ejemplo, aquí yo puedo poner place, donde está el primer botón. Si yo aprieto place, puedo importarlo desde mis piezas anteriores. Si es que yo construí piezas, por ejemplo, para tu tarea, tú debiste haber construido piezas, puedes importarlas poniendo place. Por ejemplo, yo puedo importar este círculo que está acá, le pongo open y la voy a poner, y ahí aparece. Ah, ¿Entiendes? ya, y después le pongo las restricciones necesarias. Claro, ahí tú haces como el assembly, que es empezar a ensamblar las cosas. Ahora, Ya. sobre esto de place, también tiene una ventaja porque yo puedo importar partes de las librerías. ¿Qué significa eso? Que si yo aprieto aquí place de la librería de contenidos, yo puedo ver aquí una ventana con varias carpetas, y estas carpetas tienen las partes, por ejemplo, cables, partes de cable, partes de pernos. Por ejemplo, aquí podemos ver partes de pernos, tornillos, tuercas, ejes, placas metálicas. Aquí hay muchas cosas que pueden encontrar que les puede ahorrar tiempo. O sea, piezas que pueden diseñar sin necesidad de estar construyendo toda la geometría. Está todo en esta ventana, para que lo tengan en cuenta. Que las partes que son estandarizadas las pueden importar directamente a la librería de contenido.
Ahora, la parte que estoy haciendo yo no es una parte estandarizada, es una parte que estoy creando yo, así que para mi caso la voy a construir desde cero. Pero si ustedes ya para su tarea construyeron sus partes, pueden aprovechar que ya las construyeron para hacer el ejemplo. Entonces, para que no nos hagas tanta influencia, yo voy a elegir un cuarto para el radio de la pieza cilíndrica, que ahora voy a hacer un truco de simulación. En verdad, el caso de simulación que yo debería estar haciendo debería ser algo típico como lo que vimos en clases, que les voy a mostrar aquí, que era simplemente un cilindro sobre un plano, con la teoría de algo similar a esto, solamente que el segundo cuerpo fuera un plano y que fuera un cilindro perfecto. El problema es que cuando yo simule por computador, asignarle las cargas a un cilindro perfecto es un poquito complicado porque en la realidad también es complicado. ¿Cómo yo aplico una carga puntual sobre un cilindro? Es un poco complicado. Sin generar, por ejemplo, contactos sobre ese cilindro o demás. Entonces yo lo que voy a hacer es un truco de simulación, que ustedes ya lo pueden ver en la última diapositiva, que es alargar este cilindro, alargarlo hacia arriba, cosa que la fuerza yo la aplique que hacia arriba y no me genere ningún problema de concentración de esfuerzos o problemas con la asignación de carga en la geometría. Entonces, ese truco, lo que yo voy a hacer es alargar la pieza. Ya. Entonces tengo mi pieza aquí, mi pieza extraña, la voy a generar ahora como un sólido para que tenga el contacto entre los dos cuerpos. Y le vamos a poner 1000 también. Claro, esto me va a generar concentración de esfuerzos, pero la gracia es que yo sé que la concentración de esfuerzos va a ocurrir en el borde, entonces voy a mirar un punto en medio. Y ojalá que este punto en medio esté alejado de la concentración de esfuerzos, similar a lo que ustedes pueden ver aquí. Si estoy con esta geometría con bordes rectos, sé que en los bordes va a haber una concentración de esfuerzo, pero en el medio voy a tener la distribución de esfuerzos que yo quiero, que es un cilindro. Entonces, sin tener que modificar la geometría, me voy a concentrar en un punto al medio que esté lo más lejos posible de los bordes. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Retorno al ensamblaje. Estas dos piezas ahora las tengo listas. El problema es que tengo que definirles material. Para definir material lo pueden hacer al interior de la pieza. Entonces, hay dos formas de asignar material. Uno, que la pieza tenga el material asignado por defecto, o yo que en el ensamblaje le defina la pieza con esta barrita que está arriba. Ignacio me pregunta, profe, ¿a qué altura tiene que estar la segunda pieza? Ya. Esa altura es una altura que es un poquito complicada de decir. Puede estar conectada por un puro punto de tangente, o puedes tener una pequeña interferencia para que la geometría identifique que está en contacto. Y según distintos autores, esa interferencia puede ir variando. Lo que se recomienda es que la interferencia como inicial que tengan estos dos cuerpos sea menor al 1% del tamaño de la malla, del elemento que estén introduciendo. Cosa que asuma que hay un contacto, pero ese contacto no significa una interferencia en el caso extremo. Vamos a partir haciendo, o sea, lo que vamos a hacer van a ser distintos casos de simulación. Uno donde los dos cuerpos van a estar tangenciales y otro con una pequeña interferencia para ver cómo cambian los resultados. O sea, devolviéndome hacia atrás, primero le voy a asignar material a los cuerpos. Para asignar material de forma rápida, simplemente tengo que venir aquí a la tablita de arriba, buscar el material que yo quiera darle. Recuerden que tienen dos librerías, la de Inventor, que es más simple, y la de Autodesk, que es más compleja, que la pueden cambiar aquí. Yo voy a hacer dos piezas de metal, de un metal 1015 o 1020, 1020 vamos a hacer esta vez. 1020, volver. Y el cilindro también, material 1020. Y acero 1020. Los materiales no necesariamente tienen que ser los mismos.
Ustedes pueden poner cualquier material que quieran. Ya, una vez que yo tengo los dos cuerpos en ensamblaje, si ustedes quieren modelar contacto de forma rápida, les conviene armar el ensamblaje a través de restricciones, de las relaciones que tengan los cuerpos. Entonces yo voy a abrir la pestaña Constraints y voy a agregar dos restricciones. Primero, que las caras sean paralelas, pero que no me imponga que las caras sean paralelas por una restricción como externa, sino que simplemente una de ángulo. Con eso yo me aseguro que las dos piezas tengan un ángulo de 0 grados, que no estén rotadas, sin tener que como restringir que estén pegadas. Ahora, me conviene que estén pegadas, así que esa también la voy a añadir. Esto de pegarlas mágicamente solamente es para los ejemplos, pero ustedes cuando trabajen en su ensamblaje real, siempre que pongan las relaciones, piensen en la relación real que tienen los dos cuerpos. Este es un caso ideal donde las relaciones están como impuestas, pero ustedes para su ensamblaje pongan relaciones reales. Y aquí donde dice offset, yo puedo controlar justamente la interferencia entre los dos cuerpos. Yo voy a poner 0, cosa que sean tangenciales en un puro punto, y después la vamos a modificar. Ok. Si se fijan ahí, con esta restricción me permite como rotar el cuerpo, y tampoco quiero que se rote, porque si se rote significa que una pequeña carga que esté mal distribuida me va a generar un momento y esto se va a caer. Yo quiero que sea un caso perpendicular exacto, entonces ahí puedo agregar otra restricción más, que va a ser la restricción de caras planas, aquí ángulo, ángulo plano, entre esta cara y esta cara. Y ahí automáticamente me pone las dos caras paralelas y no voy a tener este problema de que se va a doblar. Ahora, recuerden, todas estas constraints que estoy poniendo yo son constraints ideales que solamente me sirven para esta simulación de un caso teórico. Ustedes para sus ensamblajes reales pongan las restricciones reales, las que haría un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, si hay cuerpos tocándose, ahí ponen restricciones. Pero estas restricciones ideales no aplican en sus estructuras reales, solamente son para casos de estudio. Ya. Entonces yo ya tengo mis dos piezas, y aquí cuando uno simula las piezas de contacto superficial, siempre se debe definir cuál es la pieza maestra y cuál es la pieza esclavo, por decirlo así. O la pieza secundaria y la pieza primaria. La pieza primaria siendo la más importante, donde yo quiero calcular los esfuerzos con mayor precisión, y la pieza secundaria es simplemente como una pieza ya no tan importante en tema de esfuerzos, que recibe más carga. Por ejemplo, una pieza secundaria puede ser el suelo, y la pieza primaria justamente la pieza mecánica que está en contacto con el suelo que yo quiero analizar. Ahora, no siempre hay una distinción tan clara entre primaria y secundaria, por lo tanto ahí hay que ver cómo es el contacto real y las piezas reales. Una vez que yo ya tengo mi geometría lista, me voy a simulación, perdón, a entornos, al entorno de Nastran, y que me genere la simulación. ¿Ya? Entonces, aquí hay que repetir un poquito lo que hicimos en la clase anterior, donde tengo que asignar sólidos, idealizaciones y todo lo demás. El análisis se me genera automáticamente, pero recuerden que si aprieto editar puedo cambiarlo. Un problema de contacto no es un problema lineal, pero se puede aproximar como lineal. Entonces vamos a partir haciéndolo lineal, igual como en el caso anterior, y a medida que los resultados nos vayan quedando cortos, podemos ir probando otros tipos de análisis. Vamos a poner aquí tipo data, opciones. Aquí, por ejemplo, en opciones me dice el tipo de contacto. Vamos a hacer un análisis lineal estático igual que el anterior. Ahora, el contacto no siempre es lineal estático, por lo tanto, a medida que los resultados, o a medida que vayamos profundizando en el método, vamos a ir probando distintos tipos de análisis. Ustedes también partan con análisis lineal estático, y si requieren una mayor, o sea, si tienen un problema de contacto más complejo, pueden modificar ese análisis e ir probando. Vamos a asignar material. Vamos a elegir la pieza. Seleccionar el material. Dijimos que íbamos a trabajar con un 10-20.
Primero que nada voy a revisar si es que me reconoció el material desde, sí, fíjense que aquí le asigné material desde la librería Inventor y me reconoció este material. Entonces podemos editarlo directamente. Vamos aquí, 1020, podemos ver sus propiedades. Lamentablemente mi Inventor cambió de unidades, está ahora con unidades imperiales. File. Entonces, en esta opción, numerar file, configurar la template por defecto, y aquí está, poner milímetros, y voy a poner ISO en vez de ANSI. Sobreescribir, aplicar, que ahora debería tener mis unidades sin problema. Bueno, y también mostrarle un poquito que en la página de Autodesk tienen la ventaja que si ustedes se meten a los handbooks o las páginas de ayuda, pueden encontrar mucha información de cómo simular en este programa en especial. Voy a compartir este link aquí en el chat. Me avisan si les funciona el link, pero la verdad es que yo, por ejemplo, si no estoy en clase y tengo que hacer esto con cualquier otra cosa, si no tengo nadie que me enseñe, siempre puedo venir aquí a los handbooks y hay un procedimiento de cómo hacer todo esto de simular. Pueden revisarlo aquí. Ahora está en inglés, es el único problema. No sé si está en español. Ah, sí, hay un sitio en español, veamos si funciona. No, no hay sitio en español para Nastran. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nastran? Sí, hay. Ahora, no sé si sea. Ah, aquí está. Inventor Nastran tengo que buscar. Inventor. $2020. Ya, el de español es más limitado, así que quédense con el de inglés nomás, que es más completo. Consideren esto porque aquí hay toda una guía de cómo simular contacto, lo mismo que vamos a hacer hoy día, pero desde la página. Ya. Entonces, volviendo a mi entorno de simulación, voy a revisar ahora que los materiales estén asignados correctamente, que tengan las unidades. Ahora sí, tanto a unidades métricas, en megapascales, en kilogramos metro cúbico, está perfecto. Entonces, ok. Ahora, ¿qué es sólido este? Fíjense aquí que cuando ustedes idealicen, aquí en el assembly, en la pestaña de modelos, pueden ver sus dos partes. Y la idealización tienen que verificar qué pieza se está idealizando y cuál no. Entonces aquí tengo que ver cuál es la pieza que se está idealizando. Ah, aquí me tomó los dos sólidos, me los tomó como piezas juntas. Lo que está mal. Yo quiero que sean piezas separadas. Entonces, si les pasa esto, les conviene mejor removerlos, borrarlos y construirlos desde cero. Entonces, material, pueden elegir material aquí. Idealización, vamos a partir de idealización. Y aquí en idealización, yo puedo elegir qué piezas quiero. Entonces, sólido 2, puedo ver cómo lo voy a simular, elementos de sólido. Ah, ¿cómo me di cuenta de eso? Que aquí voy a hacerle un control Z para que lo puedan ver. Bueno, lo que sucedió es que a mí me salían idealizaciones, yo apreté más y salía una pura pieza. Entonces, cuando le hice clic derecho a esa pieza, Inventor te destaca qué piezas son con un borde, en borde celeste. Entonces yo me di cuenta ahí, viendo rápidamente, que las dos piezas tenían el borde celeste. Por ejemplo, aquí se ponen con borde rojo cuando yo lo elijo. Cuando yo elegí ahí para modificar, habían dos piezas juntas, las dos al mismo tiempo tenían un borde celeste, lo que significó que las dos piezas estaban asignadas con la misma idealización. Y esa no era la idea. La idea es que sean piezas aparte, que cada una tenga sus propias propiedades, por ser redundante. Entonces yo aquí puedo elegir sólido, voy a crearlo desde cero, lo que es mejor, así yo me aseguro que esté como yo quiera, y puedo elegir acá. Entonces, nombre de sólido, ustedes le pueden poner cualquier nombre, yo voy a poner aquí nombre de cilindro, que voy a partir de arriba, identidad, le voy a poner 1, tipo de sólido, sólido, tipo de elementos, perdón, sólido, material, puedo elegir el 1020 que está de librería, si no le sale yo puedo apretar aquí este botoncito y me va a abrir una pestaña con la ventana de material. Entonces, ok, 1020,
color es simplemente para ver de qué color va a ser la malla, o a qué color se le va a asignar la pieza. Puede ser morado, no hay problema. Y asociar geometría. Aquí en asociar geometría pueden elegir, cuando esto está seleccionado, pueden elegir una parte a la que le van a aplicar esta idealización. Entonces, en este caso, yo voy a elegir el cilindro de arriba. El sistema de coordenadas la voy a trabajar en el sistema de coordenadas del cilindro. Puede ser en el del ensamblaje, en el del cilindro o en el del plano. Entonces, si hago respecto al del ensamblaje, todos los cálculos de esfuerzo de formación van a estar respecto a este sistema de coordenadas que ustedes ven aquí en la esquina inferior. Si lo hago respecto al sistema del cilindro, va respecto a su sistema de coordenadas, y respecto al plano, a su sistema de coordenadas. Si yo voy a hacerlo para cada cuerpo, su sistema de coordenadas local. Entonces, es importante porque el origen del sistema de ensamblaje está, por ejemplo, en el punto de contacto aquí, al medio, mientras que el origen del cilindro puede estar en otra parte. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Yo voy a elegir el del cilindro simplemente porque sí. Lo importante es que si van a trabajar con el cilindro, usen el del cilindro o el del ensamblaje, no el del plano, porque ¿para qué? Entonces, ok. Ahí me decía que ya existía la identidad 1, y eso es porque si yo aprieto aquí modelo, puedo ver que todavía existe esta idealización. Mira, justo aquí está. Entonces, si yo aprieto aquí, me voy a devolver hacia atrás. Si yo aprieto aquí, editar, voy a poner cancelar aquí, y voy a abrirla, editar, idealización, voy a llegar, la idealización, editar. Me puedo fijar que las dos piezas tienen este borde celeste, fíjense, borde celeste. Entonces a las dos piezas les asignó aquí el mismo material. Fíjense que aquí salen las dos elegidas. Entonces quizás si yo borro una, puedo ahorrarme esto, y ahí pude borrar una y solamente me quedó el plano. Entonces ahora tengo los dos sólidos creados. Mejor todavía voy a hacer eso, y el cilindro voy a tener que crear la parte. El problema es que, fíjense que aquí en modelo, no necesariamente lo que es modelo es parte de mi análisis. Ya tengan en cuenta eso. Y si tienen problemas con estas cosas, pueden borrar aquí lo que está en modelo, de ahí van a poder partir de nuevo, porque aquí en modelo como que se junta todo lo que ustedes han hecho, se junta todo. Entonces, si ustedes a veces tienen problemas con compatibilidad de archivos, o puede ser que tengan algo creado en modelo y no se dan cuenta. Los sistemas de coordenadas los pueden ver aquí. Por ejemplo, ahí está el del assembly, ahí está el del cilindro, ahí está el del plano. El del plano coincide con el assembly, coinciden en punto, no en magnitud, pero la magnitud da lo mismo porque es el sistema de coordenadas. El único que cambia es el sistema de coordenadas del cilindro y del assembly. Ya, entonces voy a rápidamente volver a crear la idealización. Sólido 1, cilindro, no sé de cilindro, sólido, elemento, geometría asociada, el cilindro, sistema de coordenadas, el del cilindro, ok. Siguiente idealización, sólido 2, que va a ser el plano, identidad 2, elemento sólido, también, ya vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo rojo, para poder definirlo bien. Geometría asociada, la del plano, ok. Sistema de coordenadas, vamos a poner aquí el del plano, que sea el del contacto superficial del ensamblaje. Con esto yo ya tengo la idealización de los dos cuerpos, y puedo ver aquí en el análisis, idealizaciones, puedo ver mis dos cuerpos por separado, que eso es lo que yo quiero, que los dos cuerpos tengan sus propias idealizaciones, para que yo pueda elegir la malla por separado, y pueda asignarle materiales por separado en el caso que tengan materiales distintos. Entonces, ahora tengo que construir el setup. Recuerden que el orden lógico es de aquí hacia allá. No es necesario poner conectores ni otras superficies, porque el problema de contacto no requiere ninguna de estas dos cosas. Entonces, restricciones. Lo que yo recomiendo es que restrinjan el cilindro, ya sea en sus caras laterales, o en la cara de abajo, o en todas las caras, excepto en el plano de contacto. Vamos a poner empotrado, que este es el caso ideal, pero ustedes construyanlo según sea el caso. Entonces vamos a poner color negro. ¿Ver? Ver. Ok. Ahí restringí. Y la carga la voy a aplicar aquí arriba, en esta parte que yo creé, que era auxiliar. ¿Por qué? Porque cuando yo defina carga, fíjense que la carga se asigna en una área. Si yo quisiera hacer una carga puntual, tendría que poner una fuerza remota, y esa fuerza remota se aplica sobre un punto específico, que yo tengo que definir ese punto bajo las coordenadas. Y ese punto va a quedar como más cargado. Entonces,
si yo aprieto fuerza, la fuerza se va a distribuir en la superficie. Entonces, esta fuerza que dice aquí, en verdad es una fuerza distribuida que se aplica en la superficie. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y fuerza distribuida aquí? Que la fuerza es un valor constante que se distribuye uniformemente en la superficie, y la fuerza distribuida yo la puedo asignar con un perfil y la puedo asignar solamente en líneas, no en superficies, porque esa era la gracia de la fuerza distribuida, asignarla en una longitud. Para que lo tengan en cuenta entre fuerza y fuerza distribuida. Entonces, fuerza se puede distribuir, se distribuye constante en una superficie. Ya. Entonces, si las dimensiones son 1 metro por 1 metro por 1 metro y 250 milímetros, aquí sí puedo usar una carga grande. Y mirando el sistema de coordenadas del cilindro, puedo ver que la dirección hacia abajo de compresión es la menos I, entonces magnitud menos, ahora le voy a poner menos 1000 newton. Menos 1000 newton, voy a poner un colorcito azul. Aplicar. En opción avanzada no es necesario porque es una carga estática. Quiero visualizarla. Dije en esta superficie, sí, subcaso 1, ok, listo. Entonces ahora yo debería poder tener mi carga, que está aplicada ahí arriba, mis restricciones, que están aplicadas aquí abajo, y ya tengo el setup listo construido. Ahora viene el tema del contacto. El contacto se puede simular a través de esta pestaña o botón que están acá, de estos botones que están acá, donde automático lo que hace es reconocerme automáticamente los contactos de mi ensamblaje. Si yo aprieto automático, si yo en el ensamblaje, aquí en el assembly, hice las constraints, esas constraints automáticamente se convierten en un contacto. Nuevo, manual, significa que yo voy a asignar el contacto como al paso por paso, y solver significa que yo voy a solucionar los contactos. Entonces voy a partir poniendo automático, porque como creé las assembly en el cuerpo, me va a generar aquí en la ventana del modelo contactos superficiales. Entonces aquí dice contactos superficiales, lo identifico a partir de mi assembly, y me dice que el contacto superficial es el plano 1 con el cilindro 1, que es justamente lo que yo quiero. A mí siempre me conviene que los contactos automáticos yo haga clic derecho y los edite para ver si son como yo quiero. Donde aquí, por ejemplo, la entidad maestra es el plano y la entidad esclava, por decirlo así, es el cilindro. Tipo, aquí me dice si es una línea o una superficie-superficie. En este caso, superficie-superficie. Tipo de contacto, ya. Aquí depende de cómo yo selecciono el tipo de contacto. Ya. Entonces, tipo de contacto, separación, unido, deslizante, separación sin deslizar. Distintos contactos se simulan de distintas formas. Ustedes pueden ver en la guía de Autodesk los tipos de contacto. Vamos a tipos de contacto. Creo que está en la otra guía. Aquí. Acá está. En el manual de Autodesk, Inventor Nastran, pueden haber tipos de contacto, y aquí hay una explicación de qué es cada tipo de contacto y qué tipo de análisis permite. ¿Ya? Entonces busquemos aquí cuál es el más similar a lo que queremos. Separación es una superficie que contacta a otra y permite deslizamiento y una apertura entre los dos cuerpos. Se puede usar en un análisis no lineal y se puede usar en un análisis lineal. Entonces puede que separación nos convenga. Unido significa que los dos cuerpos reaccionan de la misma forma en el contacto. El par no se puede separar y no puede moverse relativamente a otro. También nos puede servir esta. Y las demás ya no nos sirven, porque esta deslizar no es necesario. Separación sin deslizamiento dice solamente en análisis no lineal. Y esta de acá dice para simular uniones soldadas. Entonces, cualquiera de estas dos, separación o bonded. Cualquiera de los dos nos sirve. Déjenme ver si el bonded se puede en análisis no lineal. Vamos a retomar. Bonded dice disponible en lineal y no lineal. Entonces, cualquiera de estos dos nos sirve. Separación o bonded. De hecho, vamos a simularlo de las dos formas para ver cuál es la diferencia, porque siempre es bueno, si yo tengo dos alternativas de simular algo, ver en qué se diferencia. Porque si hay mucha diferencia entre los dos métodos,
Entonces quizás tengo que yo profundizar el estudio de mi problema de contacto. Aquí, por ejemplo, me va a pedir, en separación me pide coeficiente roce, me pide esta separación de penetración para iniciar la simulación. En bonded también me pide lo mismo, y opción avanzada que yo puedo extender para darle mayor información al contacto. Por ejemplo, la rigidez friccional, la máxima penetración que pueda tener, el máximo ajuste, la máxima fricción, la distancia en la que actúa el contacto, si hay coeficientes térmicos, tipo de teoría de falla. Aquí para hacer todo lo que tiene que ver con el análisis de falla para soldadura. O sea, aquí hay más información. Lo que vamos a hacer es que este valor de offset, puedo yo ponerle un valor muy pequeño. Si yo voy a simular mi malla en 1 milímetro, que eso es lo que voy a hacer para la superficie maestra, puedo aquí poner 0.01 milímetros o 0.1, un valor proporcional a eso. Entonces voy a partir con 0,1 y voy a poner OK. A medida que yo me doy cuenta y voy profundizando en la simulación y voy obteniendo resultados, siempre conviene ir modificando estos parámetros para ver si los parámetros son de importancia o no. Cuando ustedes aprietan el botón de Solver, pueden volver aquí a las opciones del contacto para modificar. Ya, entonces ya tengo mi contacto listo entre los dos cuerpos. Fíjense que aquí me destaca qué superficies están en contacto. Con esto puedo generar la malla. Entonces vamos a generar la malla. Vamos a hacer que la malla sea de 1 milímetro y la vamos a generar. No me voy a preocupar por ahora de más información de la malla, porque a medida que vayamos trabajando en esto, voy a ir dándole más información. Esperar que cargue, porque una malla de 1 milímetro para cuerpos de 1 metro es bastante extensivo. Ya no es el mismo problema que habíamos visto en la clase anterior, donde la geometría era más corta. Aquí 1 milímetro puede ser mucho, de hecho si se fijan es mucho, se demora, esperemos, pero la gracia es que voy a tener una malla fina. Ahora, esto lo estoy haciendo intencionalmente para mostrarles algo que tiene que ver con los resultados de esta malla y sobre qué es lo que realmente me aporta información. Me pregunta Agustín, ¿los esfuerzos que obtengo de este análisis después se suman a los de estructura o es un análisis por separado? Si lo haces analíticamente, si lo haces como por papel, tienes que sumarlos aparte. Si lo haces por elementos finitos, se suma todo solo. Ya, se está demorando mucho, entonces voy a cancelarlo. ¿Y por qué se demoró mucho? Si se fijaron, en verdad esto era un poquito intencional, se me demoró más de la cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo hago una malla muy fina para un ensamblaje muy grande, como el que ustedes pueden tener a su tarea, se va a tomar demasiado tiempo de cálculo, tiempo que ustedes quizás no puedan tener. Entonces a veces les conviene hacer una malla gruesa, por ejemplo, en vez de 1 milímetro, 10 milímetros, o dejar que aquí elija. Fíjense que 10 milímetros todavía sigue siendo fino, y esto te recomienda un poquito el tamaño de la malla para el tamaño de tu ensamblaje. Entonces yo voy a poner aquí 50 milímetros, haciéndole caso a lo que me dice el computador. Entonces, generar malla, ok, ahora debería demorarse harto menos, porque todo es proporcional. Todo es proporcional. O sea, entre más elementos que yo tenga, el tiempo que se demora es proporcionalmente más grande, exponencialmente más grande. Entonces ahora me genero la malla. Ahora, esta malla puede ser muy gruesa para lo que yo quiero hacer, y es estudiar el contacto. El contacto es un problema muy local, y esta malla gruesa puede que no me sirva. Entonces yo puedo aquí en control de malla, apretar el botón de control de malla, que fue lo que no hicimos la vez anterior, que lo vamos a hacer ahora, y puedo elegir una cara, una superficie, donde yo sí voy a refinar la malla. Entonces ahora en vez de 50 milímetros, va a ser 1, que es lo que yo quería originalmente. Entonces elegí esta cara, puse 1, y OK. Entonces, ahora cuando yo vuelva a generar la malla, esta superficie se va a demorar más, obviamente, pero lo que va a hacer es que me va a refinar la malla solamente en la superficie de contacto. Ahora, se va a demorar más, no tanto como el otro caso, igual se demora porque 1 milímetro, para la dimensión que tiene esto, que es de 1 metro, es bastante. De hecho, ese es el límite que tienen estos software de elementos finitos, estos cálculos, o con un computador convencional. Si yo tengo un computador convencional con el que yo no tengo un supercomputador ni nada, tengo un computador hecho de un notebook, ni siquiera está optimizado para este tipo de cosas,
Si bien tiene especificaciones más altas del promedio, ya me doy cuenta que estos software son muy intensivos en uso computacional. Se demora mucho, calcula mucho. Y problemas que yo requiera esta resolución, que a veces yo necesito para geometrías de 1 metro, simular algo con precisión de 1 milímetro, me voy a dar cuenta que con mi computador no voy a poder. No voy a poder. Ya, me pregunta Nicolás, ¿por qué razón podría salir errores en la creación de mesh? Primero, hay varios motivos, porque quizás la geometría no pudo converger, porque fíjense que esta construcción de malla es un método numérico que ocurre por detrás para discretizar esta pieza. Entonces a veces la geometría tiene bordes muy finos o geometrías muy extrañas, muy drásticas, que esas geometrías muy drásticas no las puede aproximar con el tamaño de elemento que tú quieres. El tamaño de elemento es mucho más grande que esos detalles de tu geometría. Y ahí tú lo que tienes que hacer es usar una geometría más pequeña, una malla más pequeña, o modificar la geometría de tu CAD, aproximarla, y después estudiar qué pasa localmente con eso. Entonces ahí puede ser una opción de malla. Otro tipo de problemas que puedes tener puede ser con la idealización, que tú quizás estás intentando hacerle malla a una pieza que no está idealizada o distintas cosas. 1 milímetro se volvió a demorar mucho, entonces lo que voy a hacer es, en vez de 1 milímetro le voy a poner 5, para no estar aquí todo el rato. Entonces, cuando usted haga un mesh control, que es un refinamiento local, aquí en la ventana de al lado, les va a salir el mesh control, y ustedes pueden editarlo. Entonces yo ahora, en vez de poner 5, o sea, 1 milímetro, voy a ponerle 5, que es el 10% de la original. Esperemos que esto funcione bien. Si se demora mucho, yo puedo ir iterando esto. Los problemas de elementos finitos se demoran construyéndose y se demoran simulando. Por eso este método, si uno lo quiere aplicar bien, tiene que tener en cuenta que las soluciones rápidas y bonitas son las menores. Cuando yo de verdad esté simulando problemas reales, voy a tener esto. Se demora. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Pueden empezar a cerrar procesos. Yo tengo muchos procesos por detrás, que estoy haciendo muchas cosas en paralelo, así que no puedo cerrarlo, pero eso me consume harta RAM. De hecho, podemos ver aquí cómo trabaja el computador. Ya trabajó, pero podemos ver aquí que esto en CPU es bastante intensivo. Generalmente uno no tiene tanta uso de CPU generalmente en sus computadores. Fíjense aquí todos mis núcleos. Alguien me preguntaba la otra vez si esto era multinúcleo. Sí, es multinúcleo. De hecho, yo puedo verlo aquí cómo están trabajando todos los núcleos y cómo tuvieron sus pics, y ahora que terminó de generarse la malla, bajó todo. Esto es bastante intensivo en uso de CPU, y en uso de RAM no tanto, pero igual lo usa harto. O sea, yo tengo 16 GB y me está usando la mitad trabajando en todo esto. 8 GB. Ya. Fíjense que ahora yo refiné la malla, y en la zona de contacto ahora puedo ver que los elementos son harto más chicos que la malla gruesa, y como esta malla va a ir creciendo hacia arriba. Y aquí yo puedo tener en esta mayor resolución en mis resultados. Voy a usar el análisis de convergencia local, que significa que la malla local me la va a refinar. Si uso global, me refina toda la malla. Si uso local, solamente la malla local. Entonces voy a poner aquí 5, voy a poner 2 nomás, porque si no se me va a demorar mucho. Por ciento de grid, 5%, y 9.1, ok. Incluir análisis, ok. Una vez que yo tengo todo listo, puedo revisar que esté todo bien, puedo ver mis mallas, settings, para ver un poquito cómo está todo esto. Si es que yo quiero profundizar aquí, ir modificando aquí los elementos. Una vez que yo tengo todo esto listo, puedo correr. Y nuevamente, si se demoró generando la malla, corriendo se puede demorar aún más. De hecho, aquí cuando está cargando, antes de que me empiece a mostrar los resultados aquí, simplemente está asignando los tensores de esfuerzos, los tensores de las ecuaciones constitutivas, de los esfuerzos, todo lo demás, lo está asignando a cada cuerpo. Está asignando la idealización, está asignando la linealización, todo ese tipo de cosas. Las interpolaciones, todo eso lo está haciendo por detrás, como la matemática asociada al método recién la hace ahora. Lo que hizo anteriormente y se demoró tanto fue construir la malla. Y no se preocupen si esto se pone o no responde, porque de verdad es intensivo en uso de cálculo. Y mientras esto calcula, yo voy a mostrarles primero, los ejercicios que les subí de contacto superficial. Voy a dejar aquí mi barrita de carga, donde yo puedo
son distintos ejercicios de contacto superficial donde está aplicada la materia de la forma del punto de vista teórico. Ahí está generándose el archivo. Ya, dejemos que trabaje, 20%, está trabajando. Son problemitas de contacto superficial, orientado a diseño, que ustedes pueden revisar. Les recomiendo que lo revisen para ver si ustedes en su estructura tienen algo similar. Otra cosa que quiero mostrarles es, en el libro guía del curso del Norton, uno de los libros guía del curso, hay un capítulo entero que está destinado a falla superficial. Si tienen el acceso al libro, el libro guía del curso, pueden revisar este capítulo, capítulo 5, que obviamente profundiza algunas cosas más de las que yo les mencioné, que tienen que ver un poquito con el desgaste, pero donde pueden encontrar el detalle de todo esto que hablamos en la clase anterior, que tiene que ver con el contacto. De aquí yo saqué las ecuaciones para las clases, la nomenclatura, para que lo tengan en cuenta, que la información la tienen ahí, que pueden revisar. Ya, pueden profundizar aquí. Norton también tiene más explicación, están las tablitas, más gráficos, y un resumen de las fórmulas que Norton hace eso, que ustedes pueden consultar, y un link a las referencias, para poder profundizar en esto. De contacto superficial también. Hay más libros de contacto superficial. Norton le dedica un puro capítulo. Chilly no le dedica ni siquiera un capítulo, simplemente una sección dentro de un capítulo. Pero hay libros enteros de contacto superficial que ustedes pueden profundizar. Y es súper importante a fin de cuentas, porque como yo les comenté, todas las fuerzas a fin de cuentas se transmiten de un cuerpo a otro a través de un contacto, excepto las fuerzas dadas por campos como el gravitacional o eléctrico. Pero una fuerza real que yo quiero transmitir de un cuerpo a otro, a fin de cuentas es a través de un contacto. Aquí me está tirando warnings. Warnings simplemente son advertencias que me está diciendo quizás tengo que yo refinar mi malla o tengo que tener cuidado. Hay problemas con los bordes, que puede ser el borde de aquí, pero los resultados en este borde de concentración de fuerza no me van a interesar tanto. Entonces yo puedo aquí después consultar cuáles son esos elementos que me están dando problemas. Si yo quiero cancelar esto, aquí arriba pueden encontrar un símbolo de X, dice matar Nastran, que eso es para kill el proceso, y con eso termina todo y queda ahí como está. También lo pueden pausar. Pausar significa que simplemente lo pausan y después lo pueden continuar si es que tienen que suspender su computador o irse a otra parte sin que la simulación se pierda. Que a veces pasa ese tipo de cosas. A veces esto se demora tanto y yo tengo que usar mi computador para otra cosa, entonces puedo pausar. Consideren, método por computador de elementos finitos es muy útil porque me permite modelar geometrías complejas, problemas complejos, pero es muy intensivo en uso de tiempo y en capacidad computacional. Así que, si lo quieren hacer bien, no siempre la solución a su problema. A veces el método analítico, que es hacerlo con la fórmula que yo les mostré, por ejemplo, en estos ejercicios, a veces es mucho más rápido. De hecho, este problema que es simple, que es simplemente un cilindro sobre un plano, con la parte analítica, que es el método analítico, es súper, súper fácil. Pero yo hacer ese mismo problema aquí en Inventor, fíjense, se demoró mucho, se demoró bastante. Y por lo mismo, a veces usar método de elementos finitos no conviene para problemas simples o para la primera aproximación. A veces conviene hacerlo solamente para las piezas críticas, porque se demora, se demora, se demora. Y lo peor de todo es que cuando yo ya terminé de simular, puede que los resultados que me está mostrando estén malos, porque muchas veces hay problemas en la parte como yo definí, o a veces hay problemas no tanto como yo lo definí, sino que de convergencia, que la malla no era la apropiada. Entonces yo tengo que seguir controlando la malla, y eso es un poquito de ensayo y error, porque si bien hay recomendaciones de cómo elegir la malla yo para ciertos problemas, los problemas de mecánica son tan complejos porque las piezas son complejas que elegir la malla y que la malla sea apropiada es ensayo y error. Sobre todo cuando en estos software yo el control de la malla es limitado. Por ejemplo, aquí yo no puedo, si bien puedo refinar la malla, yo no puedo elegir el patrón de la malla. La malla, el patrón que tiene se genera automáticamente. Estos tetraedros puestos en esta forma un poquito desordenada, como está aquí, es algo que el software hace automáticamente y donde el control que yo tengo es muy limitado. Otros programas de elementos finitos, yo puedo controlar eso. O si yo lo hago por Python y yo hago mis propios códigos de elementos finitos, ahí yo puedo controlar el tamaño de la malla y cómo va a ser su orden. Por ejemplo, si yo quisiera que esta
este plano sean puros cubitos chicos, lo podría hacer sin ningún problema, pero no con este método. Ya, aquí se está demorando porque está convergiendo. Yo hice 2 casos de estudio, entonces está simulando el primero, ahora va recién al segundo. Y nuevamente, el miedo que puedo tener yo es que los resultados que me muestran no sean correctos, que los resultados que me muestran estén malos y tenga que repetir este método. ¿Ya? Yo aquí le estoy mostrando cómo se aborda el problema de contacto, pero fíjense, un elemento finito complejo, la lección que hay que aprender de esto es que el computador, para hacerlo bien, a veces es más complicado de lo que parece. Dice Domingo, ¿cuál es una buena forma de ver si está bien simulado? Poner una fuerza muy grande y ver si falla, por ejemplo. La buena forma que yo puedo tener es que si yo tengo un método analítico por detrás, puedo yo ver si estoy de acuerdo a ese método analítico. No siempre voy a tener esta opción, pero siempre puedo simplificar las cosas, ¿cierto? Y ver algo que yo esperaría como más o menos aproximado. Por ejemplo, yo puedo aquí ver que los esfuerzos que yo esperaría para el problema de elementos finitos tienen unos esfuerzos dados por los que vimos en la clase. Primero yo esperaría, voy a ir a la primera imagen, que los esfuerzos tuvieran una forma como lo que vimos en clases, como lo que veíamos en la primera diapo de contacto, que era esta imagen, esta de acá. Que los esfuerzos tuvieron una forma similar a esta. O sea, yo puedo ver, primero, ¿los esfuerzos tienen esta forma? Sí y no. Si sí las tienen, entonces yo voy por un buen camino y ya puedo ir a ver la magnitud del esfuerzo, y la magnitud del esfuerzo lo puedo ver a través de la fórmula analítica, más o menos en qué rango tienen que estar. Después usar el método de elementos finitos para estos detalles, como por ejemplo la concentración de esfuerzo, y con esto yo puedo ir viendo si se va comportando como yo espero. Ahora, no siempre yo voy a tener métodos analíticos para verificar esto. Entonces yo ahí tengo que ir con cuidado. Una forma de verlo con cuidado es ver si converge. Entonces hacer varios casos. Yo aquí solamente hice un puro caso. Todavía está cargando el otro caso para hacer el siguiente punto. Fíjense que ahí me construyó un punto para un caso. Entonces el siguiente punto me va a decir si esto va a converger. Ahí tengo otro método que es por convergencia. Lo otro también puede ser por ver si hay una falla. Ahí hay que tener cuidado porque cuando hablas de fallas, si yo hice un análisis lineal estático, nunca me va a fallar bajo o sea, nunca me va a fallar como falla en realidad, porque las fallas reales son fallas no lineales, donde yo tengo que considerar la plasticidad y todo lo demás. O sea, ahí yo tengo que ver qué defino yo como falla, basar en la tensión de influencia, etc. Pero puede que el problema real esté fallando, y que no sea un problema de software, ¿entienden? Entonces, yo lo que tengo que ver es cómo resuelvo el problema del software. Entonces, por eso siempre es bueno tener métodos analíticos para que te pueda verificar que los resultados están en el orden de magnitud que uno quiere. El método de elementos finitos te sirve como para calibrar un primer resultado. De hecho, esta pieza que yo estoy haciendo aquí me puede servir a mí para calibrar la malla, para decir, oye, yo necesito una malla de tanto tanto, entonces voy a repetir este problema ideal tantas veces hasta que la malla que yo tenga sea una malla que esté de acuerdo a la realidad, a lo que dice la teoría. Y después usar estos tamaños de malla para mi geometría más compleja. Entonces, este caso de ejemplo puede ser un caso que, si bien es súper teórico y súper ideal, me puede servir a mí como un caso para ver y estudiar mallas para, en futuros problemas de contacto, saber que yo necesito una malla de esta resolución. ¿Me entienden? Entonces, al final, hasta el caso ideal tiene su función. El problema es que el caso ideal igual se demora. De hecho, este caso, que es como el caso de calibración, a veces es importante que se demore más, porque si la calibración está mala, todo lo que yo haga con esa calibración también va a estar mala. Por lo tanto, este caso, que es como calibrar la malla, pues es tan útil y tan importante como el caso con la estructura real. Ahora recién terminó de simular, era un caso de simulación súper simple, se demoró harto, y mi miedo es que no se haya simulado bien, porque como es un método numérico, también está el error numérico del método, que ese error numérico del método, el control que yo tengo es bajo, porque las fórmulas matemáticas se están resolviendo por detrás, y la única forma de reducir el método numérico, el error numérico, es aumentando la discriminación, simplificando el problema, etcétera, etcétera. Si se fijan, solamente por los resultados que ya pueden ver como al ojo, siendo que todavía no ha terminado, pueden ver que la forma que tiene es rara. No es como la forma que uno esperaría
de un contacto ideal. Entonces, hay un error numérico que hace que no sea todo uniforme. Y quizás eso depende del tamaño de la malla, de la geometría de la simulación. O sea, yo tengo que entrar a picar y hacer una segunda iteración de esto, etcétera, etcétera. Entonces, es lento, es lento, es lento. Pero es muy útil. Yo no digo que no, es muy útil, es lento, tiene todos sus detalles, y por eso yo le enseño las dos cosas. O sea, por eso yo le enseño las fórmulas analíticas y por eso yo también le enseño el método computacional. Tengan en cuenta que los dos son súper importantes, cada uno para resolver distintas etapas del problema de diseño. Obviamente que si yo tengo una oficina de ingenieros bien grande, porque ya soy una empresa consolidada y todo lo demás, puedo tener un equipo especial de simulación y otro equipo especial en modelos paramétricos y otro equipo especial en la parte de diseño como tal, como conceptual. Entonces todo es más rápido, obvio. Pero no hay muchas oficinas de diseño mecánico en Chile. Sí hay oficinas de diseño estructural porque se construyen edificios. Diseño mecánico no tantas. Entonces aquí es más como el servicio que le presta el ingeniero mecánico a cargo, por así decirlo. Pero puede que ustedes a futuro puedan tener gente a cargo, porque puede que cambie la situación, o ustedes mismos puedan ser jefes o líderes en algún proyecto de innovación donde hagan diseño mecánico. Tengan en cuenta que con todo este tiempo que se demora, ustedes pueden vincularlo con la parte de gestión industrial, recursos humanos, porque ya van a saber cuánto se demora en simular un problema de elementos finitos reales de profundidad para diseño suficiente. Entonces ahí pueden decir cuántos ingenieros van a necesitar para hacer esto, cuántas horas, qué tipo de computador van a necesitar, qué capacidades tiene que tener ese computador. Entonces, a partir de estas decisiones, de estas simulaciones técnicas, uno puede sacar conclusiones orientadas a la industria. Ahí como para los ingenieros industriales, para que lo tengan en cuenta. Que muchas veces, a mí me ha pasado, yo he trabajado en diseño mecánico y muchas veces los que se encargan de recursos humanos en la parte de ingeniería pueden ser ingenieros comerciales que no entienden por detrás el tiempo que está asociado a la parte técnica. Entonces esperan que todo salga súper rápido y contratan poco ingenieros mecánicos y muchos ingenieros comerciales, y al final el cuello de botella es la parte técnica. Y no es porque el ingeniero sea malo, sino porque un problema real toma tiempo. Eso no pasa, por ejemplo, en la parte estructural, porque en la parte estructural la oficina está más estandarizada. En Chile se construyen muchos edificios, entonces ahí se sabe la cantidad de ingenieros que se necesita para hacer un proyecto bien. Y toda la complejidad de un proyecto de obra civil, porque necesitas tener arquitectos, ingenieros, toda la parte de gestión, constructores civiles, técnicos, y eso ya está muy bien estudiado. Pero la parte mecánica no tanto, no tanto, no tanto. Profe, Entonces, una pregunta. cuéntame, escucho. Mira, si hago la simulación en Nastran, ¿Sí? entonces lo que yo saco de esto más que todo son como, no sé, el estrés de von Mises para aplicarlo yo a mis fórmulas que hago en papel. Ya, aquí tú puedes sacar toda la información que quieras, o sea, puedes sacar las reacciones en los puntos de apoyo, puedes sacar los esfuerzos, el tensor de esfuerzos completo, no solamente von Mises, el tensor Ya, de esfuerzos principales, puedes sacar, por ejemplo, también la deformación, la deflexión, puedes sacar el factor de seguridad, eso puedes, está bien. Pero más que todo es sacar la información de aquí para después aplicarla a las ecuaciones que tenemos de criterios de de la falla, materia del curso. claro, de criterios de falla. Ahora, tú Ya, puedes, o sea, la verdad es que la simulación es todo un análisis técnico de por sí, o sea, ya está finalizado, por decirte así. Tú cuando ya terminaste de simular con los resultados, puedes hacer análisis de esos resultados, y esos análisis de resultados son tu memoria técnica. No es necesario pasarlo a otra etapa de fórmulas matemáticas porque ya tienes todo calculado ahí. Ahora, el software no te permite hacer, por ejemplo, análisis de normas de diseño. ¿Ya? Entonces tú lo que puedes hacer es pasar los resultados que obtuviste a ver si cumplen las normas de diseño, que eso es como la parte más de llevarlo a las fórmulas. pero aquí Pero la lo que te simulación me conviene, va a decir si se va a romper. claro, si se va a romper, si cumplen la norma, ese tipo de cosas. Ahora, Ya, también puedes tomar decisiones de diseño, o sea, si tú te das cuenta aquí que simulaste bien y está todo perfecto y te das cuenta que las cosas no dan por materiales o los materiales están sobredimensionados, como en este caso que está todo de un puro color, yo puedo decir, puedo optimizar mi diseño mejorando la geometría. ¿Ya? Ahora, siempre conviene mejorar la geometría en la etapa analítica porque me demoro menos. O sea, imagínense
si yo me demoro tanto simulando y después me doy cuenta que mi geometría está mala y tengo que volver a generar una nueva geometría y volver a simular, es bastante lento. Y si ustedes usan el computador, eso es un consejo que yo les doy, para la tarea y para su vida profesional. Si ustedes utilizan el computador para todo y usan la malla más gruesa y llegan a resultados equivocados, no importa que hayan usado el computador y todo, esos resultados van a estar malos. Van a estar malos en la tarea, se van a sacar un 1 y van a estar malos en la vida profesional, que ahí puede matar a alguien. Porque recuerden que las partes mecánicas de un auto o un avión pueden comprometer la vida de alguien. Me pregunta Ignacio, eh, ¿para que salgan los resultados simplemente debo esperar? Sí, se está demorando mucho, creo, porque refiné el plano y la cara cilindrada 5 milímetros. Sí, si le pusiste 5 milímetros y las dimensiones son las mismas que usé yo, que es 1 metro, se te va a demorar. Fíjate, a mí se me demoró. Yo tengo un computador, si bien es normal, de todas formas, es un computador con buen procesador, con buena memoria, y se me demoró bastante. Entonces, si tu computador tampoco está optimizado, puede que se te demore aún más. Ve ahí cómo está trabajando el computador. Si está trabajando, mira, aquí me dice Autodesk Inventor, está usando mucha capacidad de computador, se pone rojo de hecho, uso de memoria, puede ir monitoreando tu computador. Aquí, cuando ustedes trabajen en simulación mecánica, les va a interesar saber todo esto de cómo trabaja el computador, porque eh, para saber si tienen que hacer el upgrade. Fíjense que ahora todavía está trabajando por detrás, el proceso sube a 100% de uso de CPU de todos mis núcleos, Y eso, hay un núcleo nomás que está aquí asignado para otras cosas, porque además yo estoy haciendo clases, tengo abierto la internet, tengo abierto un montón de cosas por detrás, pero fíjense que con esto uno puede ir vinculando la parte mecánica con la parte computacional, perfectamente. Esos chiquillos, estamos en la hora, lamentablemente los resultados no alcanzaron a estar, pero los resultados en verdad importan poco, porque tarde o temprano se van a calcular y ustedes los van a poder tener. Lo que más importa de lo que yo les he hablado ahora es que primero, sepan cómo se tiene un problema de contacto, que se puede hacer un problema de contacto, que es relevante hacer un problema de contacto cuando pueden, y toda esta experiencia de la lección de usar métodos de elementos finitos a responsabilidad y todo lo que significa en uso de tiempo, todo lo demás. ¿Ya? Eso es lo más importante, a fin de cuentas, porque los resultados siempre van a estar. O sea, yo tarde o temprano puedo correr tantas simulaciones hasta que los resultados estén y estén como yo quiera. Puedo hacerlo. Pero esto de tener el feeling de que se demora, ¿ya? Y de que de cómo abordar un problema de contacto y esto de calibrar y todo esto es lo importante, que les tiene que quedar y que usen este método con responsabilidad. ¿Qué hacía dicho del tamaño de malla? Que puedes pausarlo o detenerlo. Aquí en pausa, detener, que está aquí, botón para detener, kill, para pausar acá, y para ver si está corriendo, y si no, simplemente deténlo y vuelve a crear una nueva malla más fina. Fíjense que aquí terminó por fin el segundo caso de simulación y los esfuerzos crecieron considerablemente, o sea, hicieron un salto de aquí hasta allá. Ahora, no es tanto el salto, está aquí el orden de magnitud es chico, simplemente el gráfico lo exagera, pero me doy cuenta aquí con dos casos incrementó, pero ¿hasta cuándo va a incrementarse esto? Entonces tengo que hacer más casos para ver si converge o sigue creciendo. Ya, este gráfico de convergencia me está diciendo cuántas simulaciones hago, ya, cuántas simulaciones hago, simulaciones STEP, cuántas simulaciones hago, y acá me está diciendo el esfuerzo de von Mises máximo. Entonces, el primer caso de simulación, que fue este puntito que está acá, primer caso, la solución del esfuerzo de von Mises máximo fue este valor. Entonces, el software lo que hizo fue converger, que refinó la malla. Fíjense que aquí refinó la malla por este lado, que están por lejos, que no son la refinación de malla que yo le di originalmente. También refinó la malla por aquí, la cambió un poco, cambió la malla por aquí. Hay diferencia de la malla original. Para volver a calcular todo, para volver a calcular un nuevo valor de von Mises, para ver si estos valores son similares. Si los valores son similares, significa que todo va convergiendo. Y si va convergiendo, significa que yo ya encontré una solución aceptable. Si los valores siempre van creciendo y siempre van creciendo y siempre van creciendo y siempre van creciendo por cada simulación que hace, significa que los valores divergen, que fue algo que yo conversé en la clase anterior de elementos finitos, que eso significa que yo todavía no llego al valor real que podría tener. Así que, bueno. Y bueno, aquí en Nastran File pueden ver un poquito de la parte más matemática, si es que lo quieren ver.
por ejemplo, la malla, ya como puesto a vista en código, que aquí es para la gente que ya quiere profundizar en elementos finitos y quiere aprender cuál es la matemática de código que está por detrás. En Nastran File, ustedes pueden meterse aquí a meterse y pueden modificar las cosas de aquí como más de usuario, pero esto ya es más complejo. Más complejo. Si quieren profundizar en elementos finitos, vamos a seguir usándolo a lo largo del curso. También pueden tomar cursos de elementos finitos, es súper entretenido, súper interesante, súper útil, pero es igual de árido. Es igual de árido, difícil, como calcular matemáticamente todo lo demás. De hecho, a veces las fórmulas analíticas pueden ser sus amigas porque, pese a que son complejas, a veces son más fáciles que en medio de computación. Eso, chiquillos, nos vemos mañana. Cualquier duda me pueden comentar ahora, dejar escrito, o me la pueden decir en próximas clases o mañana.